Analicemos el siguiente texto. Al hombre le gusta conducir, a la mujer usar lavadoras. Los niños deben jugar a componer la casa, las niñas a cocinar. Aunque parezca mentira, hay campañas publicitarias que siguen fomentando estos estereotipos, modelos, en pleno siglo XXI. Cubren marquesinas, toman radios y televisiones y se dejan ver en revistas y periódicos. O sea, por doquier aparecen este tipo de publicidad. Para denunciar este tipo de prácticas, la Organización de Consumidores, FACUA, ha convocado una nueva edición de su premio al peor anuncio machista del año. Un peculiar galardón al que este año optan el Ministerio de Sanidad, el Mutua Madrid Open, la entidad financiera Liberbank y la cadena comercial alemana Teddy. Ahí está, ellos van a ser los posibles ganadores de este galardón, ¿no?, que premia al peor anuncio machista del año. Y es cierto, porque el texto comenzó describiendo las cualidades que deben tener ellos y las cualidades que deben tener ellas. Claro, cuando digo deben, se entiende en una sociedad machista. En pleno siglo XXI se entiende que este sexismo no debería ser, vamos a decir, muy conocido. Sin embargo, la realidad nos dice lo contrario. Sigamos. El objetivo del premio es censurar los graves abusos que se producen en el mercado y promover prácticas responsables, asegura la secretaria general de FACUA, Olga Ruiz, quien detalla que los nominados responden a las quejas de usuarios o denuncias impuestas a lo largo del año pasado. A través de la secretaria general, entonces, se detalla que los usuarios, ¿no?, la gente que observa esta publicidad, advierte un mensaje machista. Esas denuncias sobre esta publicidad, al no ser pocas, ¿no?, reciben bastante observación, atención por parte de algunas entidades que lo que buscan es acabar con este machismo, por lo menos en el ámbito de la publicidad. Se entiende que el premiado, a partir de recibir este premio, va a comenzar a ser más vigilante en la elaboración de su publicidad. Y además va a generar que muchas empresas, bancos, un hipermercado, etcétera, también se preocupen porque en sus anuncios publicitarios no haya ningún sesgo machista. En su 9ª edición, Olga Ruiz señala que la evolución del número de anuncios machistas se ha mantenido similar a lo largo de este tiempo. O sea, no ha tenido un efecto de repente de carácter reductor este tipo de premios. Ni se ha reducido ni ha aumentado, se mantiene. La realidad sigue siendo la misma, el mismo machismo que cunde. Ahora, los usuarios pueden votar por los 4 nominados. Entre las campañas seleccionadas en el ámbito internacional se encuentra una promovida por la cadena comercial alemana Teddy, que ha ganado su nominación por su catálogo sexista en el que se perpetúa los estereotipos de género entre niñas y niños. En el muestrario se ven a las niñas en la cocina y a los pequeños arreglando cosas y siendo superhéroes. A los de Teddy no se les ocurrió que ellas
también pueden ser heroínas y ellos cocinar. ¿Por qué no? Porque los niños que ven esta publicidad se les está diciendo que en casa ellos tienen ciertas actividades y esas actividades de mujeres. En el ámbito nacional se encuentra la siguiente publicidad promovida por el Ministerio de Sanidad contra el consumo de alcohol y que fue retirada tras numerosas quejas. Bien, se entiende que esto pasa en España, ¿no? Miren la fuente. Mora, 2018, el peor anuncio machista del año es El País. ¿Qué pasó? A ver, veamos la imagen. Bien, hay una mujer, hay una joven, primer plano, y nos dice que casi el 60% de menores de edad ha consumido alcohol en el último mes. ¡Wow! Menores de edad consumiendo alcohol. Ya, tras el consumo, el consumo de alcohol, se constata un mayor número de relaciones sexuales sin protección, va a generar problemas de embarazo o relaciones no consentidas, es decir, violación. Hasta allí no hay ningún problema. El problema está con lo que sigue ahora con letras mucho más grandes. Pero tranquila, dice. Tu hija, no dice tu hijo, dice tu hija seguro que no bebe, ¿verdad? Entonces, si analizamos este anuncio, eso es lo que está en mayúscula, o por lo menos con letra mucho más grande, mejor letra más grande, vamos a notar que si tu hija bebe, está en peligro de contraer relaciones sexuales, sin protección o no consentidas. O sea, puede ser violada. O puede quedar embarazada por acceder a la intimidad. Si tu hija queda embarazada, eso le pasa, en otras palabras, por borracha. Dígame, ¿acaso este anuncio no es nítidamente machista? Pues sí, y por eso fue retirada tras numerosas quejas. Todo el texto, entonces, gira en torno a ¿qué? Gira en torno a este premio, ¿no? Gira en torno al premio a qué? Al premio a la publicidad machista. El premio al anuncio machista del año. Que según lo leído, no son pocos, ¿no? Los que quieren llevárselo. La pregunta nos formula lo siguiente. El tema central que desarrolla el texto es, y como vimos en la lectura, ¿cuál es el concepto más importante en el texto? ¿Sobre qué se habla en el texto principalmente? Claro, vamos a coincidir. Hablamos sobre la publicidad machista. Una publicidad machista que es combatida a través de algunos premios que busca en el fondo ridiculizar y censurar esa actitud. Censuran esta publicidad machista porque no son vigilantes en el contenido que ofrecen. Quieran o no, están ayudando a difundir, a promover el sexismo en la sociedad, en adultos, en jóvenes, en niños. La alternativa que revela esto que acabamos de plantear sería la C. Todo gira en torno a ¿qué? Al premio al peor anuncio machista publicitario. ¿Quién promueve esto? Facua. Respuesta C. La pregunta nos dice, en el texto el antónimo contextual de la palabra peculiar, ya no nos piden qué connota, no nos piden qué significa el contexto, nos piden el antónimo contextual. Vamos al texto, literalmente nos dicen, para denunciar este tipo de prácticas, la Organización de Consumidores Facua ha convocado una nueva edición de su premio al peor anuncio machista del año. ¿Qué nos dice sobre el premio? Un peculiar galardón al que este año optan el Ministerio de... un peculiar galardón. Ahí peculiar se entiende como
como singular, como característico, único. Lo contrario sería pues un galardón, un premio corriente, común. Y la alternativa que hace alusión a lo corriente, a lo común, sería, sí, coincidimos, claro, ordinario, corriente. Respuesta A. La pregunta nos formula lo siguiente: resulta incompatible respecto a la 9ª edición del premio al peor anuncio machista del año, sostener que, bien, para contestar esto vamos a remitirnos al segundo párrafo, ¿de acuerdo? Vamos al segundo párrafo, nos dice, en su 9ª edición, Olga Ruiz, ¿no?, la secretaria general de Facua, señala que la evolución del número de anuncios machistas se ha mantenido similar a lo largo de este tiempo. No ha habido cambios, no ha habido reducción. Dice, cita textual, ni se ha reducido ni ha aumentado. O sea que la situación sigue siendo la misma. Bien, ¿quién da la contra a esto o cuál no es compatible? ¿Coincidimos? Fíjate la alternativa D. ¿Ha causado un impacto real en la cantidad de publicidad machista del mercado? No, sin el texto nos dice que la cosa sigue igual. Respuesta D. La pregunta nos formula lo siguiente: ¿se puede colegir, deducir, desprender, concluir en el contenido del afiche publicitario expuesto a pie de texto que A. exhibe una orientación de género al valorar las responsabilidades de los menores? El hecho de que valore responsabilidades de los menores no es un reflejo de la orientación de género, es cuestión de edad. No habla de para él o para ella, no. B. Se relaciona el beber demasiado con el aumento del riesgo de sufrir una violación. O sea, una menor de edad, ¿por qué podría ser violada? Por haber consumido licor. Ese es el vínculo que establece el afiche publicitario. Se sobreentiende. Y esta relación es o no criticable. Sí, porque estaría planteando que el factor que genera una violación es el consumo de licor. Es el alcoholismo a temprana edad. Y se entiende que ese no es el problema. El problema no es que el consumo de alcohol sea el generador de las violaciones. En el fondo está tapando por allí algunas actitudes criminales de violadores. Claro. Respuesta a la alternativa B. La pregunta nos dice, si las campañas publicitarias radicalizaran cada vez más su sexismo, tal hecho podría deberse... Bien, se entiende que en el texto, gracias a la Organización de Consumidores Facua, se está intentando que los anuncios machistas se reduzcan, ¿no? Pese a que no se ha logrado mucho. Y la pregunta dice, ¿qué pasaría si las campañas publicitarias ahora tengan un mayor relieve, ofrezcan un mayor relieve de este sexismo? O sea, que la cosa esté peor. Que el sexismo inunde los anuncios publicitarios. Tal hecho, ¿a qué se debería? Bueno, podría deducirse que cualquier actividad, cualquier acción que apunte a censurar este tipo de publicidad no ha surtido efecto. O sea, estos anuncios van a ser mucho más sexistas, se deduce, a causa de que no ha habido alguien que combata, no ha habido una fundación, no hay una organización que le haga pelea, que luche, que contraponga, que replique a la actitud de estos anuncios. ¿Qué nos dice la A? A que la censura resultó inútil frente a los estereotipos ya asentados en la sociedad. ¿Por qué resultó inútil? ¿Qué cosa demuestra que resultó inútil? Que las campañas publicitarias sean cada vez más caracterizadas por el sexismo. ¿Había otra posibilidad? A ver, veamos la alternativa B, a que la premiación fue descartada
por no haber generado el impacto proyectado. La premiación fue descartada por no... Lo que pasa es que esa premiación solamente es un ejemplo de lo que se hace en esta sociedad para combatir este sexismo en la publicidad. Solamente es un ejemplo. Mejor respuesta, la alternativa A.